Mi invitada de este episodio es Claudia Varela. Ella nos va a compartir sus instrucciones para aceptar y aprovechar la diversidad. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada y el tema de hoy, quiero compartir un mensaje muy bonito que me llega de Fabiola Rincón. María José, amo tu podcast. Lo súper recomiendo. Lo escucho siempre cuando troto y no vas a creerlo. Estoy dándole la segunda ronda. Estoy escuchando todas las entrevistas por segunda vez. Me encanta lo genuino, cercano, ligero e inspirador. Así que muchas gracias, Fabiola, por este mensaje tan especial. Y ustedes también me pueden contactar o escribir a través de Instagram o LinkedIn. Claudia Varela es actualmente directora de Región Norte de la TAM en una multinacional farmacéutica. Es escritora, conferencista, coach, columnista de la revista Dinero y autora del libro Diversity IQ, libro sobre la inteligencia en la diversidad. Entre sus proyectos se encuentra la iniciativa Mujeres sin Etiquetas, que busca la equidad de género en la sociedad y las organizaciones. Hace parte de Empodera, grupo de mujeres del sector salud, y de la junta directiva de la fundación She Is. En su libro Diversity IQ nos muestra cómo tener un IQ, un coeficiente intelectual alto para navegar la diferencia en la vida y en las empresas, rompiendo prejuicios. Claudia estudió comunicación social en la Javeriana, hizo una especialización en marketing internacional del ICESI, el programa de alta dirección empresarial de INALDE, y tiene maestría en coaching de la OBS y Universidad de Barcelona. Le apasiona la gente, la lectura, mantenerse en la triada cuerpo, alma y espíritu, y ama a sus 3 perritas, 2 de las cuales fueron rescatadas por sus hijos. Es mamá de Martín, Alejandro y Juanita, y es la feliz pareja de Cristian. ¿Quieres saber qué se requiere para tener una inteligencia diversa? ¿Qué ventajas puede traerte aceptar la diversidad? ¿Cuál es el costo para una persona de no mostrar su diversidad y salirse de los estereotipos? ¿Y qué tips concretos nos da Claudia para aceptar más la diversidad y ser más inclusivo? No te pierdas este episodio. Clau, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, qué felicidad escucharte y estar pues en tu podcast, que además me parece buenísimo, súper motivador, me encanta escucharte. Pues yo tengo que contar cómo nos conocimos Clau y yo. Clau me escribió por LinkedIn, me dijo, escucho tu podcast, me fascina y creo que tenemos muchas cosas, te invito a almorzar. Y la semana pasada estuvimos almorzando, nos quedamos hablando y enseguida dije yo, no, te quiero invitar, me parece una persona maravillosa, una energía divina. Y bueno, muchas gracias por estar acá. No, a ti por invitarme. Está buenísimo esta charlada, este cafecito contigo. Esto va a ser la continuación del almuerzo. Exactamente, y esto tiene que seguir muchos más. Así es. Bueno, cuéntame tu infancia y qué te marcó en ella. Bueno, fíjate que es curioso, yo creo que yo tuve una infancia simpática, la niña menor, siempre que me creí muy grande porque tenía 2 hermanos mayores que yo, pero creo que, digamos, lo que puedo decirte diferente es que fui una niña muy inquieta, muy rebelde, que pensaba mucho más allá, digamos que en la época las niñas, por supuesto, éramos bien diferentes a lo que ocurre hoy, pero aún así yo le preguntaba a mis papás cosas diferentes y pensaba en cosas diferentes. Entonces te cuento algo que me acuerdo en este momento. Mi mamá era ama de casa, hermosa, ama de casa dedicada, divina, perfecta, donde nos tenía todo absolutamente perfecto. Siento que las amas de casa hacen una labor increíble, pero fíjate que yo le dije a mi papá, oye, papá, cuéntame algo. A los 7 años, querida, le dije, ¿yo por qué estudio y por qué, o sea, mi vida en la vida va a ser hacer lo que hace mi mamá? Y mi papá me contestó, no, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, por eso tienes que estudiar y prepararte muy bien para que hagas lo que tú quieras, la decisión que tú quieras. Créeme que esa conversación todavía la recuerdo perfectamente.
Y creo que, en resumen, te puedo decir que fui una niña con mucho amor, muy rebelde, con un papá que supo entender que había que darles alas a sus hijos y digamos que particularmente a su niña, había que dejarla ser lo diferente que ella podía ser. Eso, digamos que esa fue la suerte con la que conté. Oye, y después te echan 2 veces del colegio, o sea, me imagino que algo tiene que ver con eso, cuéntanos un poco más. No, pues claro, es que imagínate que las épocas menos mal van cambiando por unos lados y por otros no. Pero digamos que lo que me parece que ha sido positivo es que ya los niños los entienden más. Yo era una muchachita hiperactiva y resulta que yo terminaba en el colegio súper rápido, entonces imagínate que tercero primaria, colegio de monjas, lo que dicen es pongamos a Claudia en cuarto a mitad de año porque pues nos distrae a todo el mundo, entonces mandémosla para allá y así como que la tenemos más distraída y pues me gané un año de mi vida ahí, o sea, hice tercero y cuarto primaria en un año, porque además yo me lo tomé como reto, tenía 8, pero dije esto lo saco adelante porque no, pues si me pasaron lo haré como pueda y lo saqué adelante. Entonces luego de eso, pues claramente yo era muy líder, cuestionaba mucho y eso no era muy bien visto. Si no es bien visto ahora muchas veces, imagínate en esa época. Entonces finalmente lo que ocurre es que en primero, lo que ahora es sexto, me pusieron matrícula condicional, luego en séptimo pues me echaron porque no me aguantaban, entonces lo más fácil era echarme. Me fui para otro colegio que era un poco menos, vamos a decir, cuadriculado, menos conservador y volvieron y me echaron. Me iba muy bien, quiero decirte que no era porque fuera mala alumna, era súper buena alumna, mis resultados eran muy buenos, pero creo que me echaban porque cuestionaba demasiado. Finalmente, en octavo, en noveno, pues mis papás me llevan a un colegio de unas monjitas españolas geniales que tenían un pensamiento mucho más abierto y ahí logro graduarme. Claramente, digamos que me castigaron 200 veces, no sabía muy poco qué hacer conmigo, pero mucho, y lo cuento también porque es chévere para entender un poco a los chicos que son más rebeldes, es interesante cómo me pusieron la energía en otras cosas. Entonces yo lideraba proyectos, yo hacía música, actuaba, y eso te ayuda un montón también a mostrar tus virtudes y no que tus virtudes se vuelvan de alguna manera un defecto, ¿no? Me parece muy lindo eso, pero ¿eso fue más tus padres o eso fue en el colegio? O sea, ¿quién tuvo como esa brillantez de decir, esta niña con tanta energía tan inteligente que cuestiona todo? Pues empecemos como a canalizar esa energía hacia cosas positivas, pues para finalmente no que sea siempre la niña mala que regaña en el desastre, sino que sea la niña que además logra desarrollar todas tus otras virtudes. Sí, de acuerdo. Pues fíjate que en parte fue una monjita en el colegio muy particular que tenía una visión como muy positiva, ayudó a entenderme mucho. Me entendieron y aunque digamos me apretaban, pues entendieron un montón y ayudaron a todo lo que te cuento. Pero yo creo que un factor súper fundamental en todo esto, en mi adolescencia y en todo, pues más allá de mi mamá, que las mamás siempre son, por supuesto, digamos que unos modelos muy interesantes, para mí fue mi padre. O sea, mi padre fue para mí, digamos, súper importante en mis años de adolescencia. Él era un poco la voz de autoridad porque también tenía que tener autoridad porque yo quería pues pasarme todo por la galleta. Pero básicamente él entendió que yo tenía como una visión diferente. Él me enseñó a ser muy independiente, ¿ves, Majo? Entonces, por ejemplo, cuando en mi época muchas niñas lo que querían era conseguir marido, mi papá a mí me daba plata cuando yo salía siempre y me decía, usted nunca ande sin plata. Usted siempre tenga la posibilidad de decir, me devuelvo sola, no quiero estar aquí, me aburrí, no tienes que estar y paga la mitad de tus cosas. Entonces mi papá fue como supervisionario porque pues no era la época, o sea, en los 80s, digamos que era un poco mi adolescencia, pues no se usaba eso así y mi papá era así. Mi papá me daba como unos factores de independencia muy grande, quiso que me fuera a estudiar afuera siendo muy chiquita, yo ahí sí pues fue otra historia. Decidí no, pero fue por gusto mío. Entonces, siento que mi papá me enseñó muchísimo a ser muy independiente y a hacer lo que, ¿sabes? Algo que me parece importantísimo que yo he hecho siempre y es a estar donde yo quiero estar. Donde yo no quiero estar o que no me siento bien, pues no estoy. Y eso fue en gran parte por mi padre. Qué regalo en la vida, o sea, porque muchas veces, y lo digo por mí, queda en sitios donde no está tan convencido que quiere estar, pero porque o el que dirán, o la sociedad, o la presión, o no quiere estar solo. Entonces poder tener la fortaleza desde chiquita de decir, ok, acá no quiero estar, me voy, pues siento que es un regalo espectacular. Uno le debería dar a todos sus hijos. Tienes razón y fíjate que tan linda que tú lo cuentas como tú en tu historia, pero fíjate que eso porque yo soy coach también, y te cuento que eso yo me lo he encontrado de una manera súper repetitiva. La gente no está siempre donde quiere estar. De hecho, creo que la mayoría de la gente no está donde quiere, está donde se acomoda. Y estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tu pareja, estoy hablando de incluso de tu casa. Te quedas ahí porque es lo cómodo, porque eso sí te digo, pues obviamente un cambio de trabajo, un divorcio, un emprendimiento, un cambio así de ciudad, pues siempre genera incomodidad.
Pero yo sí soy una absoluta convencida de que uno tiene que sentir, mirar para adentro y decir aquí no quiero estar, y pues entender que la vida es una sola, vieja, y cada día que te gastas donde no quieres, pues es un día perdido. Tener la valentía para dar el paso, pero bueno, te gradúas del colegio finalmente, estudias y arrancas una vida en el mundo corporativo súper exitoso, pero en un momento dado empiezas a preocuparte por otros temas. Cuéntanos ahí un poquito cómo es ese proceso. Bueno, pues mira que mi carrera de ovejita diferente, yo no digo negra, ya sabrás por qué, pero de ovejita diferente siempre ha sido desde siempre, o sea, digamos que desde que empecé a trabajar, yo estudié comunicación porque quería ser una periodista como investigación, o sea, yo soñaba con ser algo así como Pirri, una cosa así, Sí. pero nunca pasó, porque pues la vida corporativa me empezó a invitar, entonces empecé a trabajar en publicidad, algunas presenté un programa en Telepacífico que se llama Rayuela, súper lindo, pero fue como todo lo que hice realmente, de resto pues porque escribo, pero el mundo corporativo me invitó, entonces yo me fui a un mundo corporativo donde la gran mayoría eran ingenieros, administradores y yo comunicadora, entonces pues eso me costaba un montón, o sea, yo tenía que trabajar al principio el doble porque el perfil era diferente, obviamente los números pues no, yo no nadaba en ellos desde que arranqué mi carrera como mis compañeros, pero la logré y me empezó a ir muy bien, entonces empecé a hacer una carrera que pues ascendió mucho y tuve cargos que todavía pues tengo, cargos en multinacionales y demás, cargos con responsabilidades regionales, con responsabilidades pues por supuesto de mucha gente, mucha plata, en fin, y eso es pues muy interesante y muy chévere, pero la cosa es que a mí siempre me quedó, yo seguía siendo ovejita diferente, yo seguía siempre como cuestionando un poco el statu quo, a veces eso no gusta en las organizaciones, yo te puedo decir que la mayoría de las veces no gusta, a mí me han dicho muchas veces haga caso, pero usted ¿por qué se mete aquí? Me dicen que sí, pero luego me dicen que no. Y fíjate que bueno, en el camino me he encontrado eso y alguna vez pues tuve una experiencia donde como que todo se me vino en contra y el mundo quiso meterme un revolcón y yo empecé a pensar y me di cuenta que muchas mujeres, empecé por ahí, muchas mujeres tienen que aguantar una cantidad de cosas increíbles para poder llegar a cargos directivos y es que lo aguantan porque pues obviamente hombres y mujeres tenemos que vivir cosas, perseverancia y de sacrificio y demás para llegar a donde queremos, pero es que a las mujeres nos toca es aguantar y yo no pensaba eso por mi carácter y demás y me di cuenta que sí. Entonces, a medida que fui creciendo profesionalmente, empecé como a desarrollar una sensibilidad que siempre había tenido. Me ha tocado tener un poco quieta porque pues por la responsabilidad de mis cargos y teniendo 3 muchachitos como chiquitos a la vez, pues era difícil darme cuenta. Y decidí que valía la pena tomar la vida diferente y entender que nosotros vivimos en sociedades llenas de discriminación, de prejuicios, que nuestra sociedad es profundamente discriminatoria, porque claramente yo vivía en procesos de discriminación a veces y pues no me daba cuenta. Y decidí empezar a estudiar mucho el tema de comportamientos, entonces pues hice mi maestría en coaching, empecé a meterme en cursos y cosas de enneagrama y demás para entender más y quise escribir. Pues yo llevo 5 años escribiendo en la revista Semana de Dinero, 6 años ya, sobre temas de liderazgo y temas diferentes. Pero fíjate que hice mi libro que se llama Diversity. ¿Por qué lo hice? Porque quise mostrar que, digamos, basándome en mi experiencia organizacional de muchos años, pero más mi experiencia como ser humano, pues hay que trabajar, digamos, en los prejuicios y en la manera que tenemos equivocada de ver el mundo para poder abrazar un poco más al resto de la humanidad. Entonces, digamos que me cambió totalmente el chip. Te mueres de risa, bajo mi hija me dice que yo soy hippie chic, que una mano mía es hippie y que la otra es chic. Yo, me encanta. Yo creo que yo también soy hippie Pues chic, sí, yo también soy esa combinación. Me encanta ser hippie chic porque pues uno puede tener, digamos que mi hiposidad, como digo yo, me lleva a unos conceptos bonitos de armonía, digamos de realmente abrazarlo al mundo de una manera distinta y el pedazo chic es porque pues las mujeres somos vanidosas y qué lindo vernos como queremos, punto. Pero lo otro sí me parece lindo tener como esa conexión con la gente, ¿no? Y conexión como con el universo, con los animales, con el ecosistema, pues. Entonces ese fue como un chip grandísimo, un cambio que hice y pues que lo estoy viviendo ahora con un par de sombreros que trabajo. Y me imagino que de alguna manera fue encontrar como tu propósito de vida en el camino, ¿no? Y es como empezar a trabajar, porque además el libro, que muchísimas gracias que me lo regalaste y lo estuve, no lo he leído todo, pero lo he ojeado, pues realmente es un análisis muy profundo para entender y aprovechar y medir la diversidad en las organizaciones. Entonces es un libro muy serio, digamos, que le estás haciendo con las organizaciones de cómo pueden empezar a trabajar el tema de la diversidad. Entonces, increíble cómo no viniendo, pues inicialmente un tema tan teórico y práctico, no siendo psicóloga, te metes a estudiar el tema y logras escribir este libro. Sí, Majo, y fíjate que
El libro tiene una ventaja divina, y ahí te lo digo para que tú puedes leerlo el capítulo que te interese. Eso es una de las ventajas lindas, no es una novela, pues, entonces tú lo puedes leer la parte que tú quieras, porque es un libro que juiciosamente tiene, digamos, análisis e investigación, entonces, pues, eso es simpático de verlo. La otra cosa que tiene, digamos que interesante el libro, pues para hablar del libro, es que no necesariamente, yo sé que está, digamos, enfocado un poco en el tema organizacional, pero fíjate que esto para una mamá, para un papá, para una persona que esté haciendo un emprendimiento, para una persona que esté empezando a trabajar, para el que quieras, va a ser súper interesante entender cómo las diferencias, los prejuicios, las minorías, prácticas que se hace de diversidad, porque sabes que a mí me duele un poco a veces que esto se vuelva una moda, o sea, esto no es un jean descaderado. La diversidad y la tendencia de querer abrazar lo diverso es una cosa que viene, de hecho, pues de manera milenaria con todos los líderes espirituales que te hablan del amor por los demás. Pero no lo entendemos así. Me encanta que esté de moda porque eso puede hacer que se note más, pero ojalá que no pase de moda. Entonces eso es lo que te puedo contar, digamos que me inspiró para hacer el libro. En un momento continuamos con nuestra invitada. Ya regresamos. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestra invitada. En el libro tú hablas de que hay inteligencia diversa. ¿Y qué se requiere para poder tener esa inteligencia diversa? Y que, como tú lo dices, no solamente para las organizaciones, es para la vida. O sea, yo como ser humano, en la medida que me pueda llegar a cualquier lugar y abrazar la diversidad y sentirme cómoda con la diversidad y con las personas diferentes, siento que me da una fortaleza en la vida para llegar mucho más lejos. Entonces, ¿qué se requiere para esa inteligencia diversa? Bueno, fíjate que te cuento algo. El libro se llama DiversiQ en inglés o DiversiQ. El IQ es el coeficiente intelectual, el IQ que es la inteligencia. Entonces, justamente ese es el juego, digamos, que hago. Lo que pasa es que hacerlo no es por snob, sino que si lo hacía en español sonaba fatal. DiverQ no daba con el coeficiente intelectual. Entonces, digamos que el DiversiQ es un poco más, pues suena mejor. Justamente la inteligencia en la diversidad es lo que muchos no tenemos y es lo que tenemos que desarrollar. No se trata solamente de un tema de hablar de todas y todes, eso pues está bueno para los que creen en el lenguaje incluyente y demás, pero si tú dices todas y todes y sales a criticar a todo el mundo o sales a mirar mal a los que no son como tú o invalidas a la gente que puede tener una orientación sexual diferente por hablar de cualquier cosa, pues finalmente no haces nada, o sea, mejor sigue en otra línea. Yo creo que la inteligencia diversa, te voy a dar ahí como 2 tips grandes que hablo en el libro, pero la básica y que para mí es terriblemente repetitiva es el tema de autoconocimiento y autogestión. En la medida que tú te conoces, tú sabes qué te gusta, tú sabes qué no te gusta, tú conoces tus prejuicios, pues los gestionas. Porque el tema no es dejar de tener prejuicios, Majo. Todo el mundo en la vida tiene prejuicios, los tenemos porque son creencias que nos vienen enseñando de siempre, porque vivimos en culturas que son culturas que nos enseñan que eso es correcto, porque normalizamos, por ejemplo, cosas como el clasismo. Entonces, los prejuicios, cuando tú te das cuenta que existen y que tú los tienes, los empiezas a gestionar. Y puede ser que muchas veces los dejes de tener, muchas veces no, pero puede ser que los manejes de manera tal que empieces a entender a los demás. Y digamos que lo que yo encontré, porque yo hice un montón de entrevistas pues a profundidad muy interesantes con gente de toda Latinoamérica, lo que encontré, ¿sabes qué era? Reiterativamente, que somos sociedades de muchas creencias machistas, de muchas creencias religiosas y de muchas creencias clasistas. Somos sociedades de inequidad, pero con un clasismo tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba terrible. Entonces eso no nos deja realmente funcionar bien y colaborarnos como sociedad porque pues vivimos peleando por muchos factores y tú lo ves hoy en día en el ambiente macropolítico, no solo en Colombia sino en otros países. Entonces digamos que, como para concluirte tu pregunta, el tema es de autoconocimiento, o sea, mírate para adentro y deja de juzgar a los demás y echarle la culpa al resto del mundo porque nos encanta decir que la gente es. La gente, tú haces parte de la gente. Entonces decimos que la gente dijo, la gente siempre hace, la gente, y no, como que no te haces responsable de tus propias decisiones y de tus propios juicios y creencias. Tú hablas de un tema que me parece súper importante y es
tomar conciencia, ¿no? Es de ese autoconocimiento de nos sentimos más cómodos con personas similares a nosotros, que se dicen similares, que fueron al mismo colegio, o sea, como de la misma clase, digamos, personas del mismo grupo, del mismo barrio, y muchas veces no somos conscientes que eso va a tener un impacto tan fuerte en cómo somos nosotros con personas que son diferentes a nosotros. Entonces es darse cuenta y decir, oiga, yo puedo tener un prejuicio contra alguien que no sea igual a mí. Es como, ok, listo, entonces ya sé que puedo tener ese prejuicio, entonces pues estemos abiertos a aceptar lo diferente. De acuerdo. Fíjate que la semana pasada, creo, o hace 2, me contaron una historia súper triste que seguramente por ahí tú la debes saber o no sé si la sepas, pero te la comparto. ¿Tú te acuerdas del plan Pino Paga, que era pues niños que se traían de territorios a universidades pues de muy buen nivel? Pues resulta que este plan aparentemente pues se acabó. La historia que me contaron es que muchos de los niños no aguantaron el bullying que les hacían. Parece que los niños venían, pero obviamente eran otros chicos que venían, pues, digamos, de esa burbuja social que tenemos en Colombia. Les hacían un bullying durísimo, bullying hasta físico. Y entonces, pues, los niños no aguantaron. Eso, digamos que, sin decirte, es una historia simplemente que me contaron y ya. Pero te cuento que eso tiene un trasfondo terrible, tremendo, porque es muy fuerte lo que hacemos, porque los chicos adolescentes, pues, ¿qué son? Son el reflejo de lo que nosotros formamos en nuestras casas. Entonces, si ellos están haciendo esto y, digamos, se abren a la diversidad, me parece súper complejo. Fíjate, mi hija se va a graduar, la más chiquita, y me dijo algo que me pareció súper lindo, que quiero compartirte, y ahí es cuando uno siente, uy, ya, algo estoy haciendo bien. Y me dijo, quisiera estudiar, mamá, fuera del país, ojalá pudiera, porque quiero llegar a una universidad donde a nadie le importe ni en qué colegio me gradué, ni dónde vivo, ni cuánta plata tengo o en qué llego a la universidad. Eso me pareció, te digo que se me abueló el ojo ese día porque dije, wow, esto es el tipo de cosas que es interesante que empecemos a vivir en las burbujas, ¿no? En las burbujas, porque tenemos muchos privilegios que hay que compartir con otros en la medida que podamos. Explícanos qué es eso del sesgo de confirmación y el efecto halo y cómo eso afecta negativamente nuestras vidas. Pues mira, nosotros vivimos llenos de cosas que se llaman atributos conceptuales y que se llaman también sesgos cognitivos. Y me estás hablando de 2 justamente porque sé que esos 2 hacen todo el sentido con lo que te estoy hablando. El efecto halo es cuando nosotros pensamos en una primera impresión, de acuerdo a nuestras creencias, ya nos hacemos un juicio completo de la persona que conocemos. Entonces muchas veces juzgamos por cómo se viste. ¿Cuántas veces has escuchado que critiquen a una mujer por cómo tiene su look? De pronto tiene un escote muy grande o una falda, lo que sea. Entonces ya inmediatamente se vuelve una, lo que sea. Que no voy a decir ningún término pues para no usar, pero eso es el efecto halo. O vemos un hombre que de pronto está demasiado feminizado en su look y entonces también le tenemos un criterio y ya por ahí nos imaginamos si piensa, si no piensa, si es inteligente, dónde vive, dónde no vive, etc. Eso es el efecto halo. Si eso lo reforzamos con un tema que es el efecto de confirmación o el sesgo de confirmación, el de confirmación es cuando nosotros queremos ser reconfirmados y queremos tener un reconocimiento de los demás. Entonces, si vemos que estamos en un grupo y todo el mundo dice, uy, no, es que ese tipo se ve súper lobo, por decir cualquier cosa, y entonces todo el mundo en el grupo dice que sí es lobo, yo simplemente o me quedo callada o digo, sí, terrible como ese pantalón amarillo pollito, lo que sea. Entonces, entro dentro de lo mismo porque yo quiero reconfirmar lo que dice el grupo y no me interesa, digamos, generar una opinión diferente. Entre el manejo de esos 2 sesgos que lo hacemos, si te pones a pensar diariamente en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en la gente que conocemos, pues cuando hacemos eso, no le permitimos a la gente ser diferente, ni nos permitimos nosotros serlo, porque queremos estar permanentemente en acuerdo, reconfirmados, abiertos. Y ahí te doy otro ejemplo que es muy actual, que es los logaritmos que tenemos pues, en las redes sociales. Sí. Entonces tú crees, por ejemplo, en Twitter, ahora que estamos en política, cuando tú ves que todo el mundo dice lo mismo que tú dices, wow, no, pues ese candidato gana, ¿no? Todo el mundo piensa como yo. Y es que la gente, todo el mundo dice X, Y, Z. Y no es cierto, es que el logaritmo dice, no, Claudia es de centro. Entonces todo lo que me llega políticamente es de centro izquierda o lo que sea, porque yo no soy de derecha. Estoy aquí inventando, yo no hablo de política. Entonces, en ese sentido, pues yo me creo la realidad, Majo. Entonces yo creo que eso es la verdad de la vida y eso no es la verdad de la vida. El logaritmo no me está permitiendo ver otra mitad. De alguna manera eso nos condiciona más para tener sesgos de confirmación y demás. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en justamente poder saber dónde queremos encajar, dónde nos permitimos encajar y dónde permitimos que otra gente encaje. Que no sea por nosotros que la gente no encaja en un ambiente. Eso sería terrible. Si tenemos la conciencia, tenemos que permitir
que todo el mundo en la medida de lo posible tome sus decisiones y se sienta lo mejor que pueda, ¿no? Qué bonito eso que dices, ¿no? Que no sea por nosotros que alguien no pueda encajar. Entonces estar un poco abierto de si alguien se está sintiendo incómodo, cómo lograr que en el ambiente o en el grupo donde uno está, que todo el mundo se pueda sentir cómodo mostrando cómo es. De acuerdo, sí, eso es genial. Y eso tenemos que enseñárselo mucho a los niños. A los niños los enseñamos también a segmentar. Y no puede ser, pues tú tienes hijos y los niños son absolutamente naturales en sus relaciones. Ellos no tienen sesgos, pero los que les hacemos los sesgos, ¿quiénes son? Los papás. Los papás. Exacto. ¿Tú te consideras una persona que se sale de los estereotipos? Me imagino cuál va a ser la respuesta. ¿Y eso te ha generado ventajas o costos? ¿Y cómo lo has manejado? Sí, pues yo sé que ya tienes la respuesta porque creo que es evidente. Sí, yo claramente me he salido totalmente desencajado más de uno, digamos que yo me he salido de los estereotipos siempre, hasta generacionalmente, digamos que mi pareja es mucho menor que yo y eso hace que genere un choque inicial. Ya no, pero antes hacía generar un choque en algunos. No, en realidad es un tema no de edad, sino como de afinidad, de cómo las almas pueden juntarse en cosas que de su interés mutuo, sin importar los años que uno tenga. Yo lo que te digo es que sí tiene costos, tomar decisiones tiene costos, y algo que yo he aprendido pues desde niña es que las acciones tienen consecuencias. Entonces ser disruptivo y ser distinto y a veces decir lo que la gente no quiere oír, pues claro que va a tener un costo, pero uno tiene que ser consciente de que si tú quieres ser una oveja diferente, va a haber un costo, pero pues tú lo asumes. O sea, tú sabes que si hay consecuencias, pues tú las vas a asumir. Por supuesto, eso también tiene sus propias reglas. Y una de las reglas es pues que no te puedes llevar a nadie por delante, porque tampoco estoy de acuerdo en que yo tengo mi personalidad y mi forma de ser y soy distinta, entonces desarrollo con la humanidad. De eso no se trata. Se trata es de, obviamente respetando el espacio ajeno, pues hacer de tu vida lo que tú consideres que tu vida está bien. Y entonces, pues sí te puedo decir que claro, que me ha traído costos y grandes, te cuento. Me ha traído costos grandes, me ha traído muchos desencantos de gente, me ha traído gente que no me quiere. Y curiosamente, Majo, no sé si vamos a hablar de ese tema, pero las mujeres a veces todavía, a pesar de que eso está cambiando un montón, las mujeres son las que más duro me han dado, te cuento. Curiosamente. Entonces, sí tiene costos. Mencionaste ahorita y después hablamos de este último tema que hablaste, pero cuéntanos del concepto de las ovejas de colores que tú hablas en tu TED Talk y que ya has mencionado varias veces, el tema de que si eres una oveja negra o no. Bueno, y yo me imagino que no eres una oveja negra, sino una oveja de otro color. ¿De qué color eres tú? Sí, yo soy como una oveja mixta de todos los colores juntos. Porque fíjate que, claro, depende de donde estoy, puedo tener un color distinto, pero definitivamente... ¿Por qué es el tema? Sí, tienes razón, en el TED Talk hablo de ovejas de colores porque es un concepto lindo. Fíjate que la disrupción te hace que muchas veces sea la oveja negra. El concepto de oveja negra es la oveja, todo el mundo dice, en la familia siempre hay una oveja negra, en la oficina siempre hay una oveja negra. Yo era la oveja negra. Ese concepto de oveja negra es como el que iba en contra del mundo y además pues era como el paria, ¿no? Como el que no podía estar en el mismo corral porque llevaba la contraria. Entonces, y además contaminaba a los otros, ¿no? Exactamente, que era lo que un poco me decían desde chiquita. No es que literalmente, Majo, a mi papá le decían, es que su hija es una oveja negra, es una líder negativa, y mi papá se podía morir de la rabia. O sea, les decía que ustedes son los que tienen que aprender a manejar las niñas y son distintas. Entonces, fíjate que ese concepto es un concepto muy chévere y por eso pues lo manejé en el TEDx, porque es como nosotros, nadie nos tiene que decir de qué color tenemos que ser. Tú puedes ser del color que tú quieras y puedes encajar donde tú te sientas a gusto. Y nadie te puede decir que no encajas. A mí me han dicho muchas veces, usted no encaja, usted tiene que hacer esto y haga caso. Entonces de ahí sale mi concepto y es una invitación a toda la gente que piensa diferente, pues a que piense diferente. Y pensar diferente no quiere decir pensar mejor. No quiere decir que porque yo soy una oveja de colores soy mejor que las blancas. Las blancas son necesarias en el mundo también. Pero pues soy diferente y qué bueno que me dejen ser diferente y qué bueno yo poderme sentir cómoda siendo diferente. Entonces el concepto justamente es eso y por eso va como tan alineado, aunque esto ya pues es un tema más de disrupción, cómo va alineado al tema de la diversidad y al tema de la inteligencia en lo diverso. Porque yo no puedo solo querer, que eso me encanta, es como la vida está llena de derechos y deberes. Y yo también tengo deberes y no puedo creer solamente que mi derecho es que todo el mundo me quiera y me entienda como soy de diferente. También hay un deber y es el de respetar a los demás y entender lo distinto.
Pero muchas veces, Majo, desafortunadamente, creemos que tenemos más derechos que deberes en la sociedad. Somos sociedades donde creemos eso y más, digamos, las nuevas generaciones vienen mucho con ese chip, ¿no? De que tienen todos los derechos del mundo. Todos, y yo también tengo un deber. ¿Y cuáles son mis deberes? ¿Y hasta dónde va mi derecho? Mi derecho no está por encima del derecho de las otras personas. Absolutamente. Fíjate cómo lo copiaste de chévere y de rápido, y es así. Pero claro, imagínate lo que nos va a pasar en 30 años. Pues yo no tengo ni idea si yo voy a estar para ver a mis nietos viendo que tanto se están respetando. Yo creo que ese chip de la diversidad pues ya viene como adentro, lo van a tener, pero el tema es también, digamos que otros chips generacionales que hay que tener un poco de respeto hasta dónde llego yo y no que yo hago lo que se me dé la gana y ya, porque tampoco es eso. Entonces, bueno, ahí vamos con las ovejas de colores en eso de la disrupción y la diferencia. Hay un tema que tú mencionas y que yo, pues, estudiando en temas de equidad de género, y pues me he metido más en temas, digamos, de la diversidad, de incluir a las mujeres, pero estoy súper abierta a todo tipo de diversidad, y es como en la medida que tú piensas diferente y juntas varias personas que piensan diferente, pues a la hora del té vas a co-crear cosas mucho mejores, porque si tienes a 5 personas y todos piensan igual, entonces pues ¿para qué tienes a las 5 personas? No vas a agregar valor y a generarle valor a las empresas, al emprendimiento, a lo que estés haciendo. Entonces realmente siento que está demostrado numéricamente, digamos, en muchos estudios que la diversidad genera y trae valor a las empresas. Absolutamente. Hay muchos estudios globales que te muestran donde hay más rentabilidad. Digamos que las juntas directivas que tienen una mezcla de mujeres y hombres, incluso ya vamos en etnias y mayor diversidad, pues tienen rentabilidades por encima, más del 10% de la rentabilidad que tendrían con equipos solamente masculinos. Ahora te digo, por ejemplo, empresas que tienen en cuenta hombres y mujeres y otras etnias y digamos otra orientación sexual o lo que sea dentro de sus equipos, es muy positivo en la toma de decisiones porque así tú tienes el punto de vista, digamos, diverso de lo que ocurre en el mundo. Tus consumidores en una empresa pues no son solamente hombres ni son solamente mujeres, no sé si lo sepas, pero por ejemplo en Colombia poblacionalmente somos mitad y mitad, es 51-49, o sea, somos la misma cosa entre hombres y mujeres, y más del 85% en el mundo de las mujeres deciden, por ejemplo, las compras. Todas las decisiones de consumo son la mayoría de mujeres y muchas veces deciden también las compras de los carros. En una compra de automóvil, la que decide es la mujer. Así muchas veces no le interesa el motor o no, aunque pues eso también está revaluado, pero digamos que eso siempre ha venido siendo así. Y el carro está hecho como, digamos que toda la publicidad y todo se hacía antes solamente para hombres. Entonces eso está absolutamente revaluado. Yo creo que el empoderamiento de las mujeres está súper dado. Y lo has notado, lo hemos notado también hasta, digamos, masivamente y en las chicas, en las últimas canciones de Miley Cyrus, de Shakira, bueno, y así hay otras que son muy claras donde pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, lloran y facturan porque uno puede hacer las dos cosas. Es que lo bueno, ¿sabes qué le agregaría yo, Majo? Que las mujeres y los hombres lloramos, o sea, los humanos lloramos. Esa es la diferencia. Así es. Yo me imagino que todo esto pasa un proceso de aceptarte a ti mismo, que yo soy así, soy diferente y si yo me acepto, también acepto más a las otras personas, ¿no? Ah, no, pero por supuesto. A mí me costó trabajo entenderlo desde niña, porque también había veces donde decía, bueno, pero ¿qué hago? Pues, o sea, ¿por qué me gano como todas estas cosas? Me regañan, me pelean. Me acuerdo mucho también que mi madre me regaló una afiche enorme de Mafalda que decía, estoy feliz de ser yo. Y yo lo tenía gigante en mi cuarto, tenía 10 años, y ella me decía, eso es usted. Me Eso es gusta, usted. me gusta. Entonces sí, claro, digamos que obviamente los padres ayudan un montón en esa, digamos que en ese reforzamiento de la aceptación, porque hay una cosa, Majo, que está ocurriendo en los últimos años y me encanta que antes no se valía y es en la vulnerabilidad, que yo sé que tú la trabajas divino y me encanta eso, digamos, de tus podcasts e incluso de tu TED, es cómo tenemos que entender también que somos vulnerables, es que no podemos con todo. No podemos con todo y nos podemos equivocar y qué chévere además, muchas veces he dicho, eso es harina de otro costal, pero igual te lo cuento, un buen líder es el que tiene la capacidad de ser también un buen seguidor. No es el que siempre dice qué hacer, es el que en algún momento dice, wow, tú te sabes más esto, ven, te sigo, vamos, ¿por dónde es? Y ahí es donde uno le va mejor. Totalmente de acuerdo, así es, así es. Pero no pasaba, ¿no? Entonces también es un cambio de chip en la gente que tiene equipos a cargo y gente acá. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes.
Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Clau, danos tips para que en el día a día poder ser una persona que acepta más la diversidad y ser inclusiva. O sea, pequeñas cosas que uno puede hacer o en una reunión o que haces tú, como para poner eso más en blanco y negro y que no se nos quede en la teoría. Me encanta porque sabes que esto no es un tema solamente de una política lejana. Mucha gente lo ve como una política, como que eso lo hace recursos humanos, que eso lo hace, pues no sé, el de compliance o lo que sea, en el área de la organización. Pero es que esto es una cosa del ADN nuestro. O sea, tenemos que volverlo un hábito. Entonces, justamente yo te diría que lo primero, como me pides tips, te doy tips. Lo primero es tener autoconocimiento. Entonces, es trabajar más en ti, mirarte más para adentro. Eso implica tener más minutos de silencio tuyos para que te escuches, que te molesta, que no, que aguantas, que no. Pero es que no hay silencio ni cuando uno sale a pasear al perro. Uno quiere quedarse callado nunca. Entonces, es bueno eso. Lo segundo es observar más. Hay que tener un poquito más de visión, de observar, de escuchar más y hablar menos, de ver a los demás cuáles son sus motivadores sin criticar, porque entonces yo entiendo que los millennials piensan que no hay que llegar tan temprano a todo y entonces yo pienso otra cosa, entonces ya acabo con los millennials. No, es oírlos. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es lo que los mueve a ellos? Entender los motivadores de otros en un equipo de trabajo, en tu casa, con tus hijos, incluso con tu pareja, pues es vital sin entrar a juzgar. Eso es un ejercicio que te digo, suena facilísimo, tiene su ciencia, pero en la medida que tú te callas más, lo vas entendiendo. Muchas veces yo ahora, porque yo además, pues como te dije, soy hiperactiva, entonces muchas veces me quedo callada y digo, lo estoy logrando, porque pues se me salen los letreros por los ojos, pero se puede. O sea, hay que tratar de manejar un poco más la escucha más sensata. Y yo me imagino que ahí, porque uno muchas veces está mordiéndose, yo también hablo mucho, mordiéndose la lengua para hablar, pero es escuchar de verdad y no ya saber qué es lo que uno va a responder. O sea, yo ya sé que le voy a decir esto y esto y esto, entonces personalmente estoy escuchando a la otra persona. No, eso no es escucha. La escucha tiene 4 niveles, la que tú me estás hablando es la 1, que uno le está parando bolas. La 4 es donde realmente tú estás no pensando en ti, sino pensando en lo que te está diciendo la otra persona. Entonces, ese era el otro tip. Otro tip que te doy es que hay que practicar mucho la empatía. Ese es otro término que tenemos un poco, perdóname lo que voy a decir, pero es un poco perrateado, porque es que esa es la palabra, no manoseamos tanto. Entonces, la empatía es como, es que es súper empático. No, realmente empatía es entender, no ponerte en los zapatos del otro, porque eso pues al final termina siendo, sí, ese le pasó eso, sino es tener un alma colaborativa, dar un abrazo, dar una sonrisa, no meterte a opinarle a la gente. Todo el mundo cree que empatía es opinarle al otro qué tiene que hacer. Eso no es empatía. Empatía es realmente tener el corazón para entender lo que el otro te dice de una manera abierta. Muchas veces la gente no quiere que le hables, solamente quiere que lo escuches, y eso también, eso es empático. Y otro tip que me parece genial es, yo invito mucho a no permitir que otros, pues, amplificar a los que les están haciendo bullying, sean hombres o mujeres. Entonces hay que tener como esa voz cuando alguien no se siente cómodo, cuando hay un mal chiste, cuando hay un discurso que está siendo mal usado en algún lado, pues uno tiene que entrar a decir, no hagas eso, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Así tú estés en una fila y estén maltratando a alguien, tú dices, oye, cálmate, respeta. ¿Por qué no hacemos eso? O sea, somos como indolentes. Entonces, todo eso que te estoy diciendo, sumado a que a todas las que sean mamás acá y papás, pues por Dios, chévere enseñar a los niños a que tengan una mentalidad mucho más amplia e incluyente con la gente, con lo que los rodea, con que entiendan que todo el mundo tiene que trabajar duro y que el mismo trabajo duro de ejecutivo de alguien puede ser igual de duro al portero de tu casa que tiene que trabajar y durar 2 horas en una bicicleta para llegar, ¿me entiendes? Es valorar a los demás y creo que tenemos una labor grande como mamás. Bueno, ahí te di varias cosas. Mucho, muy útil. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Ay, qué cosa más divina. Pues mira que amo las flores, ¿no? Entre otras te digo que eso pues también me engancho un montón con tu podcast. Amo las flores porque las flores me parecen vida. Yo te digo que para mí florecer como mujer es conectarse con la parte más linda que tenemos las mujeres, y que eso sí viene en el género porque viene como en nuestro metabolismo, en nuestra sangre, que es la protección.
nosotros somos protectoras por naturaleza, por eso es que somos mamás. Hormonalmente venimos a proteger. Así no tengamos hijos, no importa. Las mujeres que no tienen hijos igual les gusta proteger. Por eso dicen que somos incluso mejores negociando para otros que para nosotras mismas. Entonces te digo que para mí ese florecer como mujer es lograr hacer lo que uno quiere, respetando a los demás, protegiendo a quien tú puedes proteger, protegiéndote tú. Digamos que ese florecimiento es que tú brilles donde quieres y en el momento donde estés y con quien estés. Brillar no quiere decir que tengas que salir en la primera página de revista a todo el mundo, ni que tengas que tener el megacargo de liderazgo. Si tú decides ser mamá y quedarte siendo mamá, florece así, no importa. Es lo que uno quiere, ¿me entiendes? No lo que te dice el resto. Entonces, para mí ese florecimiento está de ahí, desde la protección y desde que hagas tus sueños y seas feliz, que tú sonrías por la mañana cuando te despiertas. Qué bonito. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer? Yo pienso que de nuevo voy con el tema del autoconocimiento, pero aquí yo diría que el autorreconocimiento, ¿no? Esa para mí es la más grande porque yo he encontrado, Majo, en todos pues, los procesos de coaching y el libro y todo lo que he hecho, incluso con mis equipos de trabajo, que las mujeres nos damos muy duro. Hay un tema del síndrome del impostor donde como que no creemos que nos merecemos las cosas. Entonces nos damos durísimo y no creemos nunca que nos está yendo bien, no, pero no me lo merezco, no, yo creo que hay que hacerlo más, pero sí será, y como que entramos en esa duda y ponemos al mundo entero por delante de nosotras antes que nosotras mismas. Entonces para florecer hay que ponernos también de primeras, porque si nosotras no nos cuidamos no podemos cuidar al resto del mundo. Podemos ser buenas mamás si no dormimos bien, si no decimos, me cansé, si no pedimos ayuda a tiempo. Y eso se lo digo a las que son las más ejecutivas, las más mamás, en el rol que estemos, las estudiantes. Siempre jugamos a ser así en los roles que tenemos. Entonces, pues es aceptarnos, es entender y no darnos tan duro, ser autoempáticas, te diría, autoconocernos, autocuidarnos y un poquito de autoempatía para ponernos también de primeras en la fila, ¿no? Y no siempre poner a otros 50 antes que a nosotras mismas. Clau, se me ha pasado volando el tiempo, siento que nos tendremos que tomar muchos cafés para seguir hablando, ya casi para empezar a darle final a este episodio. ¿Qué legado quisieras dejar al morir? Ese legado me parece divino. Yo quisiera más que, yo no sé si legado, pues que quisiera que cada alma que toco, cada persona que toco le pueda quedar un mensaje. Yo quisiera que quede con un mensaje como de amor por los demás, ¿sabes? Como que se puede. Yo tengo una vida súper ejecutiva, ahí está mi lado hippie, pero yo tengo una vida súper ejecutiva, yo tengo que hablar de números y de cosas y de negocios. Sin embargo, aún así siempre ando con mi mensaje como amoroso. Yo sonrío en un ascensor, yo le tengo toda la paciencia del mundo a mis hijos que son adolescentes y eso es pues con todo el amor del mundo. Le tengo paciencia a mis perritas, tengo dos adoptadas y les doy todo el amor y la paciencia que puedo. No soy paciente porque soy súper acelerada, pero aún así lo hago. Entonces quisiera que dijeran, como que Claudia siempre quiso dejar buena onda y una onda de luz y de cosas bonitas en la gente. Quizá no lo logre siempre, por supuesto, pero donde pueda, espero lograrlo y que me recuerden como con eso, con que hay que dar mucho amor y buena onda antes que entrar a criticar y a destruir. Siento que somos como muy parecidas porque yo también soy ejecutiva, presidente de una compañía, pero también todo el tema de cómo poder ser un mejor ser humano, de cómo poder dar amor, de cómo poder cumplir el propósito y traer esos distintos elementos. Y yo te diría que cuando dijiste que eres una oveja multicolor, también me siento como una oveja multicolor porque digo, no, pues yo soy una mujer polifacética, ecléctica y que quepo en muchos lugares. Entonces qué rico poder caber en todos los lugares. No, absolutamente, tienes una energía divina, entonces por eso la vida nos junta para que podamos multiplicar este esfuerzo de comunicación y que la gente sepa que no es incompatible volverte una mujer ejecutiva y lo que sea en tu carrera y pues poderle dar amor, protección y buena onda a los demás, ¿no? ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Bueno, me preguntaste como muchas cosas, pero daría un mensaje, pues uno final que no lo profundizamos, que es el tema de la sororidad. Yo no hablé de sororidad como palabra, pero tú sabes que la sororidad es como esta hermandad, este apoyo entre mujeres. Yo creo que yo invito a eso, yo invitaría mucho a que entre mujeres nos apoyemos. Yo te dije en algún momento de la charlada aquí que a mí las mujeres me han dado muy duro y te tengo que confesar que sí, las mujeres me han dado durísimo en la vida. A veces todavía me sigue pasando, es terrible, no entiendo por qué. Creo que es parte también de mi propósito, eso lo va endureciendo a uno para seguir caminando derecho y dar el mensaje. Las mujeres debemos ayudarnos porque los chicos se ayudan entre ellos y tienen como de alguna manera un acuerdo tácito que viene de años. Nosotras no competimos por chicos, ni por hombres, ni por espacios. Nosotras debemos tratar de ayudarnos y cada vez que hay más mujeres líderes en el mundo, creo que
tienen que recordar claramente que pueden seguir siendo líderes sin necesidad de acabar con las otras mujeres. Ahí hay que ayudar y apalancar a otras mujeres a que sigan creciendo. No nos demos duro entre mujeres, sería mi último mensaje. Totalmente de acuerdo. Y como al contrario, lo que debería uno es tratar de facilitar para que muchas más mujeres lleguen a puestos de liderazgo y además a lo que quieran, lo que dices tú, si quieres ser madre espectacular, una buena madre presente en la casa, si quieres ser educadora, si quieres ser periodista, si quieres ser deportista, si quieres ser directora de cine, lo que quiera, pero que más mujeres lleguen a esos cargos. Exacto, y vamos a hacer como una buena red ahí para, digamos, que dar más ese apoyo de sororidad entre mujeres. Gracias, Majo. Ese era mi último mensaje para ti, tan linda. ¿Qué viene a futuro para Claudia Varela? Pues este año quiero trabajar un montón con el tema de las ovejas de colores, porque digamos que quiero seguir trabajando en el tema de diversidad y creo que digamos que ese es parte de mi propósito, no solo desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista de mirar para adentro, ¿no? Que es lo que te he contado todo este podcast. Entonces voy a trabajar mucho en ese tema, seguir haciendo mi coaching y llevando este mensaje a muchos más lados. ¿Y cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, yo creo que una de las formas más fáciles es en LinkedIn. Creo que LinkedIn es una red que es súper interesante para mí. Así nos contactamos tú y yo, entonces un voto para la muestra. Exacto, yo los invitaría a que me contacten por LinkedIn, que ahí funciono súper bien, o si no en mi página web Claudia Varela. Me encuentran también en mis artículos de los domingos y en DiversiQ también tengo algo en Instagram. Entonces creo que en redes encontrarme va a ser muy fácil y soy muy feliz que me hablen, contesto, estoy pendiente, he hecho muchos coaching a partir de que me llaman y me dicen, Clau, me gustaría esto. Entonces pues quedo súper abierta, Majo, a todo eso. Gracias por la pregunta. 1.000.000 de gracias, Clau. Ha sido de verdad un placer. Me fascina tu energía. Me fascina todo lo que estás haciendo para un mundo mejor. O sea, yo siento que si en Colombia todos fuéramos un poco más abiertos a la diversidad y aceptarnos y a ser más incluyentes, pues tendríamos un mejor país. Entonces, gracias por trabajar por un mejor Colombia. Qué linda. Gracias a ti por esto, que también es una misión súper linda. Nos seguimos viendo, Majo. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Claudia nos habló de los beneficios, tanto a nivel personal como de empresa, de aceptar y acoger la diversidad. Y para cultivar la diversidad nos invita a autoconocernos, a practicar la escucha profunda y sincera y a practicar la empatía, que como ella misma la llama, es ser un alma colaborativa. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.